Ok, muy buenas noches chicos y chicas. Hoy veremos lo que es el análisis de textos. Entonces, vamos a ir la clase en dos partes. ¿Listo? La primera parte, lo que vamos a hacer es ver la parte teórica o conceptual de lo que es analizar un texto. Y en la segunda parte vamos, valga la redundancia, a analizar uno profundo. Y la idea es que tengamos un espacio de discusión. Listo, entonces ¿me confirman si se está viendo mi pantalla? Sí. Sí, se ve. Buena, Oscar. Hola. Pedí el beneficio de la duda. Yo dije, Oscar, puede que llegue, es probable. Sí, obvio, siempre. Muy bien. Entonces, Oscar, ¿alcanzaste a leer el texto? La verdad, profe, no. Tranquila, no hay problema. Yo sé que lo mandé bastante tarde. Bueno, entonces hoy vamos a ver análisis de texto. Llegaste justo al inicio, Oscar. Entonces les quiero preguntar para ustedes, ¿qué es analizar un texto? ¿Qué significa eso? ¿Eso cómo se hace? ¿Con qué se come? ¿En qué dirección queda? ¿Qué es analizar un texto? ¿Los escucho o los leo si van a colocar en los comentarios? Es como leer el texto y comprenderlo y como pensarlo. Ok, muy bien, gracias Oscar. ¿Alguien más quiere complementar esa definición? ¿Qué es analizar un texto? Vamos a que alguien escriba algo. Interpretar el texto de una manera específica buscando las ideas principales y sus funciones. Ok, muy bien, muy bien. Vemos que tenemos una noción. Si les hago esta pregunta, mm, ¿qué necesito yo para poder analizar un texto? Es decir, yo con una lectura rápida y superficial, ¿puedo analizar un texto? ¿Sí o no? ¿Ustedes qué creen? Sí, con la lectura rápida. Pum. ¿Puedo analizar un texto? No, No, aquí se Taita. ¿Por qué no, Taita? porque hay que analizarlo, interpretarlo, recopilar datos y todo eso. Muy bien, le estás dando al clavo y aquí también María Jesús nos lo dijo. Entonces, analizar un texto realmente es un proceso, no es como una capacidad que yo simplemente saco de la nada y con una lectura, listo, ya analicé el texto. Analizar un texto requiere distintas etapas o partes y también requiere comprender el texto. No es lo mismo analizar un poema, analizar un texto histórico. Entonces yo tengo que tener la capacidad de sacar ideas principales, que ya vimos hace bastantes clases que es cómo sacar una idea principal. Tengo que identificar los personajes. Si los personajes, alguno de los personajes es un narrador, o si tenemos un narrador que lo sabe todo, omnisciente, tenemos que ver el entorno, tenemos que ver las circunstancias, tenemos que tener la capacidad de inferir, ¿cierto? La clase pasada fue inferencias, de analizar, valga la redundancia, interpretar, de generar una opinión. Entonces, muy bien, muchas gracias por todas esas definiciones que me dieron. Entonces, como bien dijo Tabita y María Jesús, lo que les quería comentar, yo necesito conocer cómo están formados los textos para poder analizarlos. En este sentido, cualquier texto, esto es muy general, obviamente cambia dependiendo del género literario del que estemos hablando, pero un texto tiene tres partes. Así, muy grandes, un texto tiene tres partes o tres estructuras principales. Primero, vamos a hablar de una estructura, y déjenme subrayar acá, anotar, dibujar. ¿De qué color? De rojo. Entonces, primero vamos a tener lo que es una estructura semántica. ¿Listo? Una estructura semántica. ¿Qué significa la estructura semántica? Es que va a tener un hilo conductor. ¿Listo? Que nuestro texto, ¿sí? Va a tener un sentido. ¿Listo? Yo quiero que mi texto exprese algo. Nosotros escribimos, pintamos, dibujamos, cantamos, actuamos para expresar una idea. Es decir, yo tengo mi idea principal o lo que yo quiero expresar, lo tengo centrado y lo quiero expresar a las otras personas. Entonces, todos los textos tienen una estructura semántica, tiene un sentido textual. Después vamos a encontrar
una estructura sintáctica. Una estructura sintáctica a lo que se refiere es que ya es algo más formal. Ya tengo mi idea organizada, que es la parte semántica, pero ¿cómo la voy a expresar? ¿Listo? ¿Cómo voy a hacer, cómo voy a expresar esta estructura semántica con la sintáctica? Entonces ya es una organización formal de las ideas y puede ser en prosa, pueden ser en párrafos largos, en párrafos lineales, puede ser una infografía, ya vimos como todos los géneros. Y ya después tenemos una estructura comunicativa, que a mí me gusta más el término pragmática. ¿Listo? Una estructura pragmática. Que pragmático es como algo más abstracto, es decir, cómo yo expresé ese texto. Entonces tengo la idea, tengo la forma en que expreso el texto, ya tengo la parte comunicativa pragmática. Si yo me puedo expresar bien, si tal vez lo que expresé es distinto a lo que quería en un principio como informar o transmitir. Y esto va relacionado con pues qué elementos voy a utilizar en la comunicación. Listo, si un texto corto, largo, si es un texto que te habla directamente en tercera persona, primera persona, segunda persona, etcétera. Entonces, eso como elementos de cualquier texto. Yo no necesito que se aprendan esto no se los van a preguntar, pero es una forma concreta en que ustedes pueden entender cualquier texto. Continuemos. Entonces, esta metodología que les vengo a proponer a ustedes de cómo analizar un texto, se compone en 4 partes. ¿Listo? Oscar ya nos dijo al principio, pues yo para analizar un texto tengo que leerlo, ¿cierto? Obviamente. Pero recordemos que hay tipos de lectura. ¿Ok? Hay tipos de lectura. Entonces, me acuerdo que yo en el colegio, cuando era más joven, ¿cierto? A ustedes aún les mandan libros en el colegio que se tienen como que leer hasta hasta como capítulos y les mandan los controles de lectura y todo eso, ¿cierto? Bueno, a ver, sí, bueno, y no sé si les pasa que hay libros que son terrible buenos y libros que son terrible fomes. Pues, con todo respeto a Miguel de Cervantes y a Pero Calderón de la Barca, leer el Don Quijote y leer el Cantar del Mío Cid, qué libros más fomes, ¿cierto? Y que te lo pongan en español antiguo, ¿no? Dios mío. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo en el colegio buscaba en Google, ¿cuánto se demora un ser humano en leer una página? Y encontraba, no, 6 minutos se demora en leer una página. Entonces ya bueno, entonces cogía como la cantidad de páginas de un libro y las multiplicaba por 6 minutos y decía, no, bueno, en 2 horas y media me voy a acabar el libro. Entonces no me lo leía, me despertaba esa cantidad de tiempo antes del examen y me leía el libro. ¿Ustedes cómo creían que me iba? ¿Bien o mal en esos controles de lectura? ¿Qué opinan? Que si uno se lee en 6 Bien. minutos cada... Bien, ¿qué más? Gracias por tenerle fe al profesor. Aquí Anaís dice que no. ¿Qué piensas, Amaru? Yo la hacía, igual no me iba mal. Ok, a mí no me iba, o sea, en lenguaje fue la materia que mejor me fue, pero cuando hacía eso, que después me di cuenta que no tenía que hacerlo, me iba mal. ¿Por qué? Porque yo asumía que solo hay, normal, no, en esos controles sí, pero en lenguaje generalmente me iba bien. ¿Qué es lo que sucede con esos controles de lectura? Aquí pasan 2 cosas. La primera es la respuesta para el pre o así para la lógica y la segunda es ya algo médico. ¿Qué es lo que sucede con la primera respuesta? La primera respuesta es que yo ignoraba que existían diferentes tipos de lectura, ¿cierto? Está la lectura rápida, la lectura comprensiva, la lectura superficial, ¿cierto? Y dependiendo de cada tipo de lectura que yo realice, va a depender mi análisis del texto. Una lectura rápida y una lectura superficial, que era lo que yo hacía en 6 minutos por página en libros grandes, no me permitía hacer un análisis correcto. Y generalmente esos controles o quizzes son de análisis correcto o también de interpretación, que si uno no analiza el texto, pues no lo va a poder interpretar. Ahora, ¿y qué consejo les doy para la vida? La parte neurológica. Listo, yo sé que esto no tiene que ver mucho con lenguaje, pero tiene que ver con el aprendizaje. Chicos, si ustedes están muy cansados, ¿cierto? En la universidad, en el colegio, en lo que sea, no trasnochen. Listo, no sigan de largo. ¿Por qué? Y esto tiene un sentido muy correcto. ¿Ustedes saben cómo es la forma o qué proceso biológico nosotros guardamos la información? ¿O en qué momento del día tú guardas la información? ¿Alguien sabe eso? ¿En qué momento del día guardamos la información?
En la mañana. Ok, Gabriela dice en la mañana. ¿Quién más? ¿Quién dice? Bueno, te acercaste mucho, Gabriela. Gracias por participar. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros guardamos la información cuando dormimos. Listo, uno puede dormir en la noche, en la mañana, obviamente. Pero cuando ustedes duermen, ustedes toda esa información que fueron recogiendo durante el día, la guardan. Listo, guardan lo importante, guardan entre el 10 al 20% de toda la información que tomaron en el día. Es decir, que esta clase, cuando vayan a dormir, solo les va a quedar como la diapositiva de la presentación, si es que la vieron. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? El sueño es necesario para yo consolidar la información. Si yo no duermo, yo no voy a guardar esa información, jamás. ¿Listo? Entonces, chicos, les recomiendo siempre, es mejor madrugar a estudiar que trasnochar. ¿Listo? Y es distinto la calidad de información que yo guardo. Listo, yo puedo trasnochar 6 horas, 7 horas seguidas, sigo derecho, hago el trabajo bien, pero llego a la prueba y mi cabeza está en blanco. O hago la prueba, me va bien en la prueba, pero ya se me olvidó el otro día. Y recuerden que ustedes estudian pues para la vida, no para un examen. Muy bien, Amaro dice que sería el proceso REM. Pues realmente en el sueño hay un ciclo REM y un ciclo no REM. ¿Listo? La fase del sueño REM es como ya lo que conocemos, o antes se decía como sueño profundo. Eso se llama REM porque en inglés significa Rapid Eye Movements, que es como cuando ustedes están dormidos, se activa otra parte de su sistema nervioso y los ojos se empiezan a mover rápido, empiezan a mover las manos, a los hombres les pueden dar erecciones, etc. Y ya es una consolidación del aprendizaje. ¿Qué es lo que sucede? Para usted llegar a ese sueño profundo tienen que pasar mínimo 2.5 horas. ¿Listo? Entonces, esas personas que dicen, miren, dormí solo 1 hora y estoy fresco como una lechuga, eso no pasa, eso no sucede. ¿Listo? Entonces mi recomendación, no trasnochen. El sueño es bueno, mejora su salud mental, evita que nos engordemos mucho y consolida el aprendizaje. Entonces es mejor que se levanten temprano. Ya, cierro paréntesis como esa explicación, pero es un consejo que les va a servir para la vida. No se trasnochen antes de la PSU, bueno, PSU, antes del examen, el PAES. ¿Listo? Muy bien. Entonces tenemos que hacer una lectura comprensiva, no una lectura superficial como es la que yo hacía. ¿Listo? Muy bien, Anaís, es que el dormir es muy importante. Entonces, hagan una lectura comprensiva. ¿Qué involucra la lectura comprensiva? Como lo dice el nombre, yo comprender. Para yo comprender algo, primero no puedo estar apurado, no puedo estar con la mente en otro lado, yo tengo que estar concentrado. ¿Listo? Tengo que estar concentrado y tengo que tener la capacidad de leer el texto y dividirlo en la mente. ¿Listo? Si son 3 párrafos, yo no voy a pasar al segundo párrafo sin entender el primero. Es algo muy lógico la lectura comprensiva. Y generalmente la lectura comprensiva involucra que ustedes lean el texto más de una vez. Puede ser una lectura superficial y ya después hago una lectura más profunda. El segundo paso en la metodología que les propongo el día de hoy es la capacidad de hacer resúmenes. ¿Listo? Resúmenes son la capacidad que ustedes como estudiante y yo es de hacer síntesis, de sacar lo principal, lo esencial. ¿Listo? Yo ya les recomendé en biología o en química, no me acuerdo, que compraran como tarjetitas como este tamaño. Así. Sí, como tarjetitas así. Y que después de leer después de hacer su lectura comprensiva, hicieran resúmenes del tema. ¿Listo? Tenemos que tener la capacidad de sintetizar toda la información como en este tamaño. Listo. Yo empecé a estudiar así hace como 2 semestres y se lo recomiendo bastante. Después, y esta es otra propuesta, aunque obviamente no se van a poner a hacer esquemas ni mapas conceptuales en el examen, o sí, si quieren. Yo hice una presentación de cosmogonía. Súper. Y me dejaron puntos por mucho texto. De hecho, al momento de hacer presentaciones, la idea es que entre más resumida sea una diapositiva, va a ser mejor. Hay una ley, hay como un principio en la forma de hacer presentaciones que es la ley del 7. ¿Listo? Si una presentación tiene más de 7 líneas o renglones, a la persona que está viendo no se les va a caer esa información. Por eso yo trato en estas diapositivas no colocarles mucho texto. ¿Listo? Muy bien, entonces ya miramos lectura comprensiva, resumen, esquema y mapa conceptual. Y por último, la capacidad de hacer un comentario o valoración personal, que ahí entra lo de la interpretación. ¿Listo? La capacidad que yo tengo de criticar o de juzgar el texto. Esos son los 4 pasos del análisis. ¿Alguna duda sobre estos 4 pasos del análisis o qué recomendarían
¿Ustedes qué hacen para analizar un texto también? Me gustaría escucharlos y escucharlas. Aquí Anaí dice conversarlo conmigo misma. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué técnicas usan cuando leen un texto y lo analizan? Y sí, sí soy. Ah, súper. Les hago una pregunta de mucha lógica. Si ustedes necesitan analizar un texto y alguien les pasa un resumen de ese texto, ¿van a alcanzar el mismo nivel de comprensión a que ustedes leyeron el texto completo? No, ¿es cierto? ¿Por qué? Porque esto es todo un proceso. Primero tiene que ir la lectura comprensiva y después el resumen y después la valoración personal. Entonces, pues es muy interesante porque ahorita, por ejemplo, con el proceso constituyente y todo eso, lo que hay son resúmenes. Yo creo que muy poca gente se ha leído la Constitución. Pues ni yo me he leído la Constitución de mi país. Entonces, lo que ustedes ven son resúmenes y un resumen ya viene de la lectura comprensiva de alguien. O generalmente hay personas que hacen el resumen del resumen del resumen. Entonces, como la recomendación siempre es leerse el texto completo. Yo sé que son 171 páginas, pero pues ustedes priorizan la información. Muy bien. Ah, me están preguntando cosas acá en el chat, perdón. A ver qué están diciendo en el chat. ¿Alguien me puede leerlo el chat? Es como que desapareció mi barrita. Por favor. ¿Quién me lee lo que dice en el chat? ¿Alguien? ¿Alguien está ahí que me lea lo que dice en el chat, por favor? Profe, preguntan qué método deben hacer para hacer esas tarjetitas. Ok, muy bien. Entonces, hay varios métodos, ¿cierto? Creo que un método de Wilson, que es como que dividen las hojitas con un cuadrado y arriba escriben los títulos y las ideas. Lo que yo hago con lo de los títulos es fácil. Es, pues, arriba colocas el título de la tarjetita y a mí me gusta, es como ir por puntos, ¿cierto? Vas cogiendo ideas principales, como el texto, ¿sí? Vas cogiendo ideas principales del texto y vas colocando puntos. Yo los coloco acá, acá, acá. Entonces colocas un título grande y vas colocando subtítulos y la información necesaria. En este caso es una de gases arteriales y ya. Entonces yo lo que recomiendo es usar distintos colores. Los títulos van en rojo, lo otro va en negro y los valores importantes, es decir, datos que tú no puedes olvidar, van en resaltados o destacados. Yo lo hago así, pero pues cada persona lo hace distinto. Muy bien, ¿han dicho algo más en el chat? Profe, yo decía que con la pregunta anterior de cómo comprender el texto mejor, el explicarle a alguien sobre el tema, al enseñarle a otra persona te ayuda a recordar la materia y a la vez a entender si tú realmente comprendiste la materia o no la comprendiste. Exactamente, María Jesús. Y ese es el proceso. Uno no puede explicar algo que no entiende. Y ahí viene la diferencia en si uno aprendió realmente, es decir, consolidó la información o simplemente la memorizó. Esto es súper bien. Pero es que, no sé si les ha pasado en el colegio o han ido a una charla de que hay profesores que son como muy inteligentes. Son muy buenos, son muy inteligentes, pero no enseñan bien. No sé si les ha pasado. O en el preu, si está en algún preu. Son profesores que tienen mucha información acá en la cabeza, pero no saben expresarla, no saben enseñarla. Eso también es una habilidad comunicativa. A mí no me sirve nada saber mucho si no soy capaz de enseñarlo o colocarlo más simple. ¿Listo? Yo me puedo saber completo un libro de anatomía, pero si no soy capaz de explicarlo o de hacer un esquema en la pizarra, no me sirve de nada. ¿Listo? Listo, muy bien. Entonces vamos a ver cómo afrontar cada tipo de texto. ¿Listo? Entonces vamos a ir con los textos como más frecuentes que les aparecen en el examen. Vamos a ver la estructura y cómo abordar cada uno. Entonces, por favor, Gabriela, ¿puedes partir leyendo el texto argumentativo, por favor? Sí.
Un texto argumentativo es realizado para sustentar la hipótesis de un autor. El objetivo es convencer al receptor de la visión de quien elabora el escrito. Cuando se analiza un contenido de esta categoría, se debe detectar el tema, la tesis y los subtemas que lo complementan, además del tipo de argumento. Es importante también destacar la opinión de quien realizó el análisis y mencionar si está en contra o no de la tesis y del propósito de la misma. Muy bien. Muchas gracias, Gabriela. Listo, eso es un texto argumentativo. Aquí subrayé, y ya les voy a enseñar un resumen cómo subrayar distintas cosas. Pues, ¿qué cosas subrayar? Aquí subrayé lo más importante. Primero, en el texto argumentativo va a haber una hipótesis, ¿cierto? O una tesis. Ya vimos en biología que es una hipótesis, que es una posible respuesta o una afirmación o un enunciado. ¿Listo? Las hipótesis o las tesis no son verdades absolutas, sino serían leyes o principios. Entonces yo como como autor del texto argumentativo, yo tengo una idea, pero mi idea tengo que argumentarla. Y mi idea es convencer a quien la lee. Listo, coloquemos un ejemplo. A ver. Hagamos un texto argumentativo de por qué el alcohol es malo. Listo, porque es malo tomar alcohol. ¿Qué argumentos utilizarían de por qué tomar alcohol es malo para la salud? Los escucho y las escucho. Porque Hay te un, deshidrata. Muy bien, ¿qué más? Tabitha, te escucho. que hay un mayor riesgo de padecer cáncer. Ok, ¿qué tipo de cáncer? Puede ser al estómago o al Al hígado. hígado, ¿cierto? Muy bien. Aunque el consumo crónico de alcohol y tabaquismo, hay cáncer de todos los que uno quiera. Ok, muy bien. Listo. Entonces, estamos usando argumentos lógicos, ¿cierto? Tomar alcohol es malo por estos riesgos. Pero, por ejemplo, si yo les digo, tomar alcohol es malo porque destruye las familias, ahí sería más un argumento o una opinión. Es un argumento Una lógico. opinión. Exacto. Entonces, tú podrías pensar que si yo digo, por ejemplo, a ver, consumo de alcohol en menores de edad en Chile. A los 16 años, no sé, el 60% de los niños de Chile ya han probado el alcohol. ¿Listo? Se busca disminuir esa tasa de alcohol. Punto. ¿Eso sería más argumentativo o informativo? ¿Qué creen? ¿Cómo es Digo, así? Informativo, listo. Porque simplemente estoy dando cifras. Ahora bien, si yo a ese texto informativo en que digo 16%, no sé qué, no, 60%, no sé qué, le coloco. Por eso no es bueno de que tú consumas alcohol, porque afecta mucho tu entorno y afecta mucho tu opinión. O sea, tu entorno y tu círculo familiar. Ahí yo ya estoy dando un argumento. No es muy razonable, sino más un argumento que va ligado a mi opinión, a algo subjetivo. Entonces, cada vez que ustedes se enfrentan a un texto argumentativo, quiero que tengan en cuenta eso. Tienen que darse cuenta que la persona que escribió ese texto argumentativo lo que quiere es convencerte a ti. Lo que ustedes se tienen que preguntar es de qué me trata de convencer. Listo, perdón por hablar tanto de la Constitución, yo no estoy ni a favor ni en contra, pues creo que cada pueblo tiene el derecho a escoger, pero ustedes han visto muchos textos argumentativos, me imagino que en redes sociales, ¿cierto? Si ustedes leen la frase recuperemos Chile, ¿qué opinión cree que tiene la persona que escribió eso? ¿Qué postura creen que tiene, por ejemplo? Recuperemos Chile. Rechazo, ¿cierto? Usted ya pueden interpretar la opinión. O en cambio, si les digo reformar para avanzar, ¿qué opinión creen que tiene ese texto argumentativo? ¿O cuál es la tesis? ¿O qué quieren que logren con ustedes? Aprobar para, reformar para aprobar. Muy bien. Natalia ya cogió la idea. Listo. A lo que voy con este ejemplo, que yo no les estoy diciendo que voten por X o Y opción.
A lo que hace ejemplo es que ustedes tienen que ver en un texto argumentativo que a ustedes los están convenciendo de algo. ¿Listo? Que son argumentos. Entonces, ¿qué partes tenemos en este texto argumentativo? Primero es la introducción. La introducción, que lo que va a hacer es que es un párrafito que va a explicar la tesis, ¿cierto? La tesis, la idea principal, lo que quiere argumentar esta persona. Entonces, la tesis del principio va a ser como, bueno, esta constitución es muy buena, es muy mala, ¿cierto? Pues la actual, y por eso hay que reformarla o rechazarla. ¿Listo? Ustedes pueden identificar eso al principio. Entonces, ahí está la idea principal. Después de la introducción, ¿qué pasa? El autor lo que va a hacer es argumentar de por qué es buena o por qué es mala la Constitución. Entonces, gente va a decir, no, porque no protege los derechos, que protege derechos, que esto, que lo otro, etcétera, etcétera, ¿cierto? Ahí viene la argumentación. Y recuerden algo muy importante, la argumentación lo que busca es convencer a la persona que está leyendo. ¿Listo? Los argumentos no son verdades absolutas. Ustedes van a encontrar argumentos a favor y en contra en todos los debates. En aborto, eutanasia, matrimonio igualitario, ¿cierto? En cosas que generalmente son polémicas y tienen muchos puntos de vista. Y por último, va a haber una conclusión en nuestro texto argumentativo. ¿Listo? La conclusión es dejar claro, pues, la tesis. Entonces, por todos estos argumentos que mencionamos, encontramos pertinente que no es bueno aprobar o rechazar esta Constitución. ¿Listo? Listo. Acá María Jesús dice, profe, también están los argumentos emotivos que apenan la vulnerabilidad y al fin y al cabo, sea verdad o mentira, así logran convencerte. Lograr un subjetivo que suceda después de no es un problema. María Jesús, estoy totalmente de acuerdo, aunque ya vamos a ver en textos argumentativos de que hay cosas que no son un argumento. Cuando un argumento no es lógico o busca la mentira, se conoce falacia, se llama falacia con F. Y por ejemplo, si están ustedes en una discusión, que imagino que alguna vez he estado con alguien, y esa persona dice, no, es que tú eres, ¿cómo es? Cuando utiliza como es que tú no entiendes porque tú no viviste esto, o es que tú no entiendes porque tú eres rico, porque tú eres pobre, porque tú vives en Las Condes, en Vitacura, pues eso se llama una falacia ad hominem. ¿Listo? Que es utilizar aspectos personales de la otra persona para debilitar a su argumento. ¿Listo? Eso pasa mucho. Sí, por falacias no, sí, yo estoy recién en esa materia. Exacto. Sí, es muy interesante. Sí, y generalmente lo que más convence a las personas, desafortunadamente, no son los argumentos, son la emocionalidad o emotividad que va ligada al argumento. ¿Listo? Muy bien. Profe, ¿Quedó claro? ¿Alguien va a decir algo? Perdón. puede ser convencer o persuadir. Exactamente, convencer o persuadir. Muy bien. De hecho, me acordaste, cuando ustedes vean infografías, aunque imagino que ya han visto, o material como, ¿cómo se llama esto? Gráfico. Sí, la habilidad de Antos tiene que utilizar otro nombre. Generalmente en los debates o en textos argumentativos no se vale utilizar a la otra persona como ejemplo, ¿cierto? Porque mi tesis, o sea, lo que yo quiero defender no va ligada a ninguna persona, va ligada a mis ideas. Ahora, lo que decía Taita, ¿ustedes saben cuál es la diferencia entre publicidad y propaganda? ¿Alguien sabe? Que de hecho Taita dio la respuesta ahí indirectamente. ¿Cuál es la Que diferencia una entre... convence como comprarlo y otra te persuade a hacerlo. Ok, muy bien. Entonces, convencer y persuadir son sinónimos. Los que son antónimos es disuadir y persuadir. ¿Listo? Disuadir es que yo te convenzo de que no utilices esto. Ahora bien, Martina lo dijo muy, pues nos dio una pista para la definición. La publicidad es para comprar, es para venderte algo, para venderte este celular, etcétera, etcétera. La propaganda tiene fines ideológicos. ¿Listo? Entonces, una propaganda te puede persuadir o disuadir, ¿cierto? Como les di el ejemplo ahorita, como está Chile, que ustedes los están persuadiendo o disuadiendo de tomar X o Y decisión. Les pregunto, ¿la publicidad qué va a buscar siempre? ¿Persuadir o disuadir? ¿Ustedes qué creen? ¿Convencer o disuadir? ¿Ustedes qué creen la publicidad que busca? ¿Convencerlos de algo o disuadirlos de algo?
La publicidad, no la propaganda. Convencer, ¿cierto, Amaro? Convencer. Sería muy fome que McDonald's no compres no compres en nuestras... No engordes con nosotros, ¿cierto? Pisco del Carmen, da cirrosis, ¿cierto? Muy bien, ellos buscan es que tú compres, convencerte. Ahora bien, hay ciertos productos que vienen con propaganda pegados. No sé si ustedes han visto en los paquetes de cigarrillo, que tienen como fotos o imágenes, que dice fumar es malo, que es como lo último que lee una persona que realmente fuma cigarrillo. ¿Listo? Esos paquetes serían, o sea, esas partes de los paquetes de cigarrillo serían propaganda o publicidad. ¿Entonces qué creen? Que te diga, no fumes, fumar está mal. Entonces, propaganda o publicidad. Recordemos que la publicidad es comercial, la propaganda es ideológica. O sea, la propaganda espera que convencerte algo, para que hagas algo o para dejar que hagas algo. La propaganda generalmente es política o como medidas del gobierno. Entonces, si ustedes ven un paquetico de cigarrillos que tenga una imagen que diga fumar es malo o afecta a la salud, eso es propaganda, porque está buscando a que tú dejes de consumir el cigarrillo. ¿Listo? ¿Quedó claro lo del texto argumentativo? ¿O quieren que repitamos alguna parte? Ya veo que casi todos tienen la cámara apagada. Me estoy desmotivando. Entonces, ¿quedó claro texto argumentativo? Sí, no sabe, no responde. Sí, Sí, profe. bueno, Sí, profe. responder, ya me está sintiendo solo. Profe, Ahora vamos con el texto. Gracias. Cada vez que alguien responde, se salva un gatito en el mundo. Vamos a ver con lo que es un texto teatral. ¿Alguien conoce otro nombre a los textos teatrales que comienza con D? ¿Dramático? Muy bien, dramático. ¿Cuál es la función de un texto dramático? ¿O cuál es la finalidad? ¿Cuál es la finalidad de un texto que diga, Juan, levanta la silla y dice las siguientes palabras? Hola. Entonces, ¿cuál creen que es la finalidad de un texto dramático? O de un texto teatral, que lo dice el nombre. La finalidad de un texto teatral es ser llevado a vamos, que alguien diga cualquier cosa. Adriano. Muy bien, Oscar, al teatro, a la escena, ¿cierto? A mí me gusta usar el término escena porque también aplica para televisión, para cine, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la funcionalidad o la finalidad de un texto dramático, ser llevado a escena. Y por eso es que en un texto dramático, si ustedes alguna vez han leído uno, aparece. O sea, está hecho para que tú lo puedas actuar. Entonces, te entregan el personaje, a Oscar le entregan el personaje de Oscar Figueroa. Entonces dice Oscar Figueroa, ahí dice cuándo habla, dice qué hace, dice cómo está vestido, dice que si en esta parte tengo que decirlo llorando, pues digo la línea llorando, etcétera, etcétera. Listo. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para analizar un texto teatral? Primero, tenemos que evaluar la estructura del texto teatral. Entonces, esta que aparece aquí a la derecha de sus pantallas. Aquí me podría estar regañando perfectamente, creo que, ¿cómo se llama? Aquí me podría estar regañando Anaís porque esta diapositiva tiene más de 7 líneas, tiene mucho texto. Pero pues, hay veces que no se puede. Entonces, en la estructura del texto teatral tenemos dos partes, la estructura interna y la estructura externa. En la estructura interna, generalmente es la forma narrativa del texto dramático, es decir, el contenido, la historia, lo que nos importa. Entonces tiene acción, tiene un desenlace, un clímax, una presentación, presentación de personajes, actitud de los personajes, etc. Y después está la estructura externa, es decir, todo lo que sale del texto y tiene que ver con el teatro o las películas. Entonces, estructura interna es como las emociones de los personajes, cómo se actúa, y la estructura externa, pues es el ambiente, es la escena, es el acto, el encuadre, ¿cierto? La vestimenta de los personajes,
etcétera, etcétera. Entonces yo tengo que entender que ese texto dramático al cual me estoy enfrentando, pues tiene una finalidad de ser actuado. Sí, Shirley, ¿vas a decir algo? Ah, bueno, dale, no hay problema, te puedes retirar. Listo. Entonces, esa es como la finalidad. Ya nos están quedando 20 minutos que quiero que dejarlos para analizar el texto. Entonces, ya con los textos expositivos, cuídate, Chile, espero que estés muy bien. Con los textos expositivos, lo que me interesa que sepan acá es que estos textos, ¿sí? Como bien lo dice a la izquierda, te van a intentar explicar una idea, informar de una idea. Listo, aquí no van argumentos de por medio, no va a haber como nada de eso. Lo que va a haber es pura exposición, generalmente pueden ser textos académicos. Entonces, aquí, en estos textos académicos, que son a los que ustedes se enfrentan en el colegio y futuramente en la universidad, son de los que hacemos resúmenes. Vamos a continuar. ¿Cómo hacer un resumen? ¿Listo? ¿Cómo realizar un resumen? Aquí les dejé, y no se preocupen porque pues voy a subir la clase, les dejé pasos para hacer un resumen y un muy buen resumen. Entonces, primero, en un texto, ¿sí? En un texto de 4 párrafos, la idea es que ustedes separen las ideas de cada párrafo. ¿Listo? Cada párrafo tiene un mensaje distinto. Entonces, la primera recomendación que les doy es separen los textos en párrafos. ¿Listo? No lo lean todo de corrido. Vayan, para hacer su resumen, saquen la idea de cada párrafo. ¿Listo? Entonces, muy bien. Tienen que darse cuenta, y ahí habla un enlace, se los voy a enviar para que analicen bien el texto. Aquí lo que busco es que ustedes en cada párrafo que vayan haciendo, subrayen, ¿sí? Subrayen las palabras que consideren importantes. El texto generalmente les dice qué palabras son importantes. ¿Listo? Y en cada párrafo, una vez que subrayen las palabras importantes, que aquí están en azul, pues en el ejemplo de la derecha, en una sola oración traten de resumir el primer párrafo. ¿Listo? Entonces, el primer párrafo que lean en una oración, hagan el resumen. ¿Qué tiene que tener esa oración? Las palabras que ustedes subrayaron, las palabras importantes. ¿Listo? ¿Cuál es la recomendación que dan acá? Es que cada esta oración que va por párrafo tiene que tener un sujeto, un verbo y un complemento. Entonces, voy a coger a Oscar de ejemplo en todo porque es el primero que estoy viendo. Entonces, si hay un párrafo gigante que nos narra lo que hizo Oscar en el día, entonces yo tengo que usar el sujeto, que va a ser Oscar, tengo que usar el verbo, que es como la acción más importante que realizó, y el complemento es como la descripción de ese verbo. ¿Listo? ¿Qué pasó con ese verbo? Ya una vez tienes esas oraciones bien construidas con un sujeto, un verbo y un complemento, ¿sí? Lo que van a hacer es unir esas oraciones. ¿Listo? Unir las oraciones con un conector textual. ¿A qué se refiere con un conector textual? Con algo que tenga una relación. Entonces, por ejemplo, el I, ¿cierto? El O, el E, generalmente son letras. Entonces, pues eso es básicamente, aquí está el ejercicio para que lo vean. Igual, cuando suba la diapositiva, pues les voy a pegar el link. Pero esto es un ejemplo muy bueno de cómo hacer un resumen de un texto. Listo, acá también les voy a mandar un video de la diferencia entre un mapa mental y un mapa conceptual. A mí me gusta hacer más mapas conceptuales, pero el mapa mental es muy bueno para cuando tengan textos largos. Listo. Aquí les dejé la diferencia entre un comentario crítico y cuál no es un comentario crítico. Esa es la parte final de su análisis. Listo. ¿Qué es y qué no es un comentario crítico? Un comentario crítico es ustedes enfrentarse al texto. ¿Listo? Ustedes criticar el texto. ¿Listo? Pero tiene que ser textual, de lo que ustedes leyeron el texto. Yo sé que ustedes pueden colocar opiniones en sus interpretaciones, pero yo no puedo sacar esas interpretaciones de contexto, porque podría estar haciendo una sobreinferencia. ¿Listo? Entonces me estoy alejando. Puede que yo sepa mucho, y en el texto que vamos a leer puede que usted sepa mucho de filosofía de la vida, pero si se ponen a hablar del otro que saben y no del texto, eso no es un comentario crítico. ¿Listo? ¿Qué es un comentario crítico? Es usted escoger ideas textuales, ¿sí? De este fragmento de texto
y analizarlas una por una. No es como hablar generalmente, no, pues mi comentario crítico es que el texto es muy bueno. Listo, eso no es un comentario crítico. Después, no es repetir el texto, ¿cierto? Es dar su opinión sobre el mismo. Y debe expresar sus propias ideas. No pueden repetir las ideas del mismo autor. Además, tienen que razonar y argumentar, que ustedes sean capaces de criticar. No es copiar y pegar lo que dice el texto. Entonces, es muy importante el comentario crítico y a la interpretación. Ya los quiero dejar para cerrar como la primera parte teórica. Igual ya casi vamos a terminar, no se preocupen. Con esta frase del texto que, pues, del taller que les envié por WhatsApp. Entonces, esta frase es de Milan Kundera, del mismo libro, La insoportable ley del ser, que es: quien busque el infinito, que cierre los ojos. ¿Listo? Se plantea que las cosas que más buscamos puede, si no es que ya están, adentro de nosotros. ¿Listo? Entonces, espero que les haya servido la clase de análisis de texto, que apliquen las metodologías, y ya voy a dejar de grabar. Que tengan una buena noche.